tubo fluorescente podemos ver que está constituido por una ampolla de vidrio donde tenemos en los extremos lo que se llama filamento o cátodo. Adentro tiene un gas, ¿no? Y ese gas es lo que se ioniza, o sea, se produce la circulación de electrones a través de ese gas y entonces produce una luz ultravioleta. La luz ultravioleta el ojo humano no la puede ver. Sí podemos ver cuando se alumbra de esta manera, cuando no tiene el fósforo que lo recubre, el material que es la pintura que está por el lado de adentro. Sí podemos ver algo de luz violeta, pero no vemos mucho cómo llega a alumbrar al no ver la luz ultravioleta. Vamos a encenderlo y noten cómo se va a cambiar de color aquí por el calor que se produce. Noten el detalle. ¿Ven? El arrancador es un interruptor que tiene una ampolla de vidrio donde adentro tiene dos chapitas de metal y trabajan con un gas de neón. Lo que produce es que cuando va a encender se cierra, pero en el momento que ya encendió el tubo se abre. Por diferencia de temperatura se abre el contacto y entonces se separa. Y tiene un capacitor, si algunas desarmaron uno, ahí lo llegan a ver, un capacitor chiquitito, es el que está de este lado. Y eso es para evitar cuando se desconecta ese capacitor de que se produzca un arco grande de corriente. ¿Qué parte la componen, profe? Bueno, ahí podemos ver entonces que tenemos, por un lado, lógicamente el interruptor. Después del interruptor tenemos el balasto. El balasto lo que hace es limitar la corriente. Tenemos un balasto desarmado, les lo voy a mostrar. El balasto es un autotransformador, o sea, un solo bobinado tiene principio y final y tiene un montón de vueltas sobre este núcleo de chapas de hierro silicio. Lo que hace esto es limitar la corriente. Tenemos esa gran diferencia potencial, pero no tenemos toda la corriente. Si las espiras, las vueltas de alambre de cobre se llegan a poner en corto, vamos a tener menos magnetismo. O sea, el magnetismo es lo que se opone a la circulación de la corriente. Entonces tenemos una corriente mayor. Y esa corriente mayor hace que se nos vaya a quemar el tubo. Cuando esto se pone en cortocircuito, enseguida nos quema el tubo, prácticamente instantáneamente. Entonces la función del balasto es limitar la corriente que llega al tubo fluorescente. Profe, ¿por qué se produce un ruido adentro del tubo fluorescente? Bueno, habíamos visto antes el balasto. Y lo que produce el ruido, lo único que lo produce es el balasto. En este caso, como habíamos mencionado, tiene chapas de hierro silicio. Cuando no están bien juntas, se nos separa, entran a vibrar. Por la frecuencia que tenemos de 50 ciclos, vibra 50 ciclos. Y es lo que se produce ese ruido tan incómodo de ese zumbido. Lo que hay que hacer es reemplazar el balasto y poner otro, porque esto es una unidad sellada. ¿Por qué no enciende, profe? Bueno, hay varias cosas que pueden causar que un tubo que está funcionando deje de encender. Una de ellas tiene que ver con la limitación, la duración de las horas. Se calcula aproximadamente entre 5.000 horas. Pero hay cosas que pueden hacer que merme. Por ejemplo, si nos llega tensión de más. Si en medio 20 tenemos un poco más de tensión, esto va a limitar esa cantidad de horas. Lo que podemos ver es que el tubo se va a empezar a ennegrecer acá en los extremos, en la parte del vidrio. Esa es indicación de que se está agotando el filamento. Entonces una de las cosas pudiera ser esa, que el tubo está agotado. Otra es también que el arrancador deje de funcionar bien. Si esto se nos queda cerrado, produce el parpadeo constante. Si llega a ser el caso ese, uno en el momento que está parpadeando sacamos el arrancador y nos va a quedar prendido el tubo. Por lo menos va a quedar encendido hasta que después se apague y después no, lógicamente va a volver a prender si no hacemos lo mismo.
Acá tenemos un tubo fluorescente que es como les estaba hablando de que aquí empezó a quedarse negro. Bueno, esto es indicación de que está envejecido el tubo. Tenemos ya que reemplazarlo. Y otra de las cosas puede ser que no haga buen contacto en el zócalo, a veces sucede. Puede llegar a sulfatar en los extremos, entonces hay que limpiarlo o reemplazar los zócalos. O fijarse que haga buen contacto, porque también puede ser de que esté un poco flojo nomás el tubo. Ese es otro de los motivos. Bueno, en el material que le recubre el tubo, si es, por ejemplo, los más comunes son de fósforo, pero si se usa otro tipo de elemento, va a producir otro color. Puede ser luz día o luz blanca, dependiendo del caso. Para que se lo quiera utilizar, a veces se hace una combinación de los dos tubos y tenemos un efecto más real del sol. ¿Por qué los tubos son de bajo consumo? Bueno, la causa es que no produce tanto calor. Habíamos visto que, por ejemplo, una lámpara incandescente, para llegar a la incandescencia necesita más de 2000 grados. En cambio, esto al no producir tanto calor, tenemos más eficiencia. La energía eléctrica pasa a ser lumínica. Entonces, al no producir tanto calor, no hay tanto consumo. Muy bien, ahora vamos a ver nosotros el procedimiento que ocurre y cómo trabaja entonces una lámpara de bajo consumo. En primer lugar, acá simplifico la simbología de la lámpara de bajo consumo. Cuando encendemos estos filamentos, lo que van a generar en primer lugar calor. Ese calor lo que va a originar es una ionización del gas inerte. El gas que se encuentra acá se va a formar en iones, tanto positivos como negativos. Entonces, a separar en cargas ese átomo, que es muy importante la separación, la ionización para comenzar esta etapa. Bien, acá entonces lo que va a producirse, hay un puente entre los filamentos. O sea que la generación del calor va a producir la ionización y un puente va a haber entre ambos filamentos. Con ese puente que se forma entre los filamentos, y ahora me va a venir un paso de electrones. Bien, al producirse una chispa, lo que se va a generar es un arco, que se generó el arco y se apagaron los filamentos. Estos filamentos me van a figurar como electrodos. Estos electrodos lo que me van a garantizar es el pasaje, una continuidad en ese momento. Como se está ionizado el gas inerte, en este caso es el neón, esos iones pasan o chocan contra el átomo de mercurio. El átomo de mercurio se mueve, los electrones se excitan y al excitarse, si un electrón está en un nivel de energía, pasa al otro nivel y vuelve enseguida. Eso de subir y bajar de nivel, lo que provoca es un fotón. Son muchos fotones y se van hacia distintos lados. Ahora, esos fotones que salen de la excitación de los electrones del gas de mercurio van a chocar contra los átomos. Si supongamos que esto es el fotón, va a chocar contra el átomo de fósforo que está en las paredes del tubo. Entonces, también va a pasar lo mismo. Los electrones se van a excitar y van a subir de nivel y van a bajar. Al subir y bajar y excitados esos electrones, también van a generar fotones. Estos son fotones que va a generar, entonces sube y bajan estos electrones, entonces acá me va a generar la salida de fotones. ¿Cuál es la diferencia entre los fotones del fósforo y los fotones del mercurio? En este caso,
los fotones del mercurio tienen una frecuencia de ultravioleta, o sea que está en la onda de no visible. Fotones del gas del fósforo que está justo en el tubo son fotones que están en el espectro de la luz visible, que sería la luz blanca. Y hay que tener en cuenta de las lámparas que tienen que tener la S de seguridad eléctrica. Yo les recomiendo que vean la página del INTI con el tema de los CFL, o sea, las lámparas de fluorescente de compacta, que ahí hay una gran estadística y bueno, es para verlo y tener otra clase más de esto. Esto es cumbia. El tubo fluorescente cuenta con vapor de mercurio a baja presión y un gas inerte. Las paredes se encuentran recubiertas por dentro con una fina capa de fósforo. En el extremo hay dos filamentos de tungsteno. El arrancador está constituido por una ampolla de vidrio llena de neón y un contacto fijo de níquel con un contacto móvil formado por dos láminas metálicas deformables. Un capacitor amortigua el ruido que produce el arrancador. Los balastos, llamados reactancias inductivas, son bobinas con núcleo de hierro para corriente alterna. Suministra una sobretensión superior a la tensión de encendido de la lámpara y limitan la corriente de descarga al valor para que sea construido dicha lámpara. Al cerrar el interruptor se produce una pequeña descarga eléctrica entre el electrodo fijo y la lámina bimetálica del arrancador, cerrando el circuito exterior, y la corriente atraviesa los electrodos de la lámpara, calentándolos y haciéndolos emisivos. Cuando el arrancador cesa la descarga, se corta la corriente y se produce la sobretensión de autoinducción. Los iones desprendidos del gas inerte al chocar contra los átomos del mercurio provocan que los electrones del mercurio se exciten y emiten fotones de luz ultravioleta. Estos fotones provocan que los átomos de fósforo se exciten también y emitan fotones de luz blanca, que sí son visibles para el ojo humano, haciendo que la lámpara se encienda. Las lámparas de bajo consumo emplean un balasto electrónico en miniatura. Se compone de un circuito rectificador de diodo de onda completa y un oscilador, encargados de elevar la frecuencia de la corriente de trabajo de la lámpara entre 20.000 y 60.000 Hz. Suministra la tensión o voltaje necesario para encender el tubo de la lámpara y regular la intensidad de corriente que circula por dentro del propio tubo después del encendido. Hasta la próxima clase.